Querétaro es un espíritu. Estas fueron sus palabras poco antes de cometer uno de los crímenes más atroces, no solo de Querétaro, sino de todo México, y que hasta el día de hoy sigue perturbando a más de uno. Hoy analizaremos cómo una vida ejemplar se puede convertir en un infierno y cómo una decisión puede llevarte en tu descenso a la locura. Si ángeles y demonios te hablan al oído, no prestes atención, pues podría sucederte lo mismo. Esto es Terror Urbano, y hoy te presento el caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como la Llena de Querétaro. Claudia Mijangos Arzac nació en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 26 de mayo de 1956, y creció en una familia de clase media alta, con una madre un tanto estricta y un padre de carácter más blando. Todos la recuerdan como una joven católica muy devota, quien, luego de graduarse de comercio, fue nombrada reina de belleza. A los 19 años, conoció a Alfredo Castaños, con quien posteriormente, 2 años después, contraería matrimonio. Una vez casados, la joven pareja decidió mudarse a Querétaro, en donde Claudia, apoyada por una generosa herencia que recibió de su familia, abriría una tienda de ropa para mujeres de alta sociedad, quienes serían sus clientes más frecuentes. En 1978 dio a luz a su primera hija, a quien nombró Claudia María. Posteriormente tuvo 2 hijos más, Ana Belén y Alfredo Antonio. Claudia era una mujer ejemplar, excelente madre y aún mejor esposa. Fue maestra de catequesis en el Colegio Fray Luis de León, en donde más tarde se obsesionó con un sacerdote de nombre Ramón, quien, al igual que ella, impartía clases en el colegio. A finales de los años 80, Claudia comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Peleaba mucho con su esposo y se tornaba agresiva, según relatos de quienes conocieron al matrimonio. En una ocasión, Claudia, posterior a una pelea, correteó a Alfredo con un machete. En otra ocasión, llena de ira, ponchó las 4 llantas del vehículo de su esposo e incluso, una vez lo amenazó con unas tijeras. A pesar de todo esto, Alfredo decidió quedarse con Claudia, pues el amor que le tenía era más grande. Sin embargo, la inestabilidad mental de Claudia empeoró con el tiempo. Le dijo a su amiga que escuchaba voces, pero que no se lo decía a su esposo, pues él siempre decía que ella estaba loca. También aseguraba que en su casa aparecían trabajos de brujería y que sus vecinos le tiraban pájaros muertos, con intención de hacerle daño. El matrimonio decidió ir a terapia. Sin embargo, no funcionó y la ruptura era inevitable. Finalmente, Claudia y Alfredo se separaron en 1989, quedándose ella con la custodia total de sus hijos. Se cree que la ruptura se dio por la obsesión que Claudia tenía hacia el sacerdote Ramón, con quien, supuestamente, tuvo un amorío. Su inestabilidad mental empeoraba más con el tiempo. Sin embargo, ella seguía siendo esa mujer ejemplar que todos conocían. Nadie podía ni siquiera imaginar que aquella mujer fuera capaz de hacerle daño a alguien. Nadie podría ver lo que estaba a punto de suceder. Claudia tenía 33 años cuando comenzó a experimentar severos ataques psicóticos. Según los reportes, ella manifestó que durante los ataques tenía alucinaciones de ángeles y demonios que le hablaban y atormentaban. En esa época, hablar de salud mental era más un tabú, ya que la desinformación pública sobre el tema alimentaba la ignorancia y creación de mitos sobre la persona afectada, llevándola al rechazo y aislamiento social. Quizás por esta razón, Claudia nunca buscó ayuda y solo se refugiaba en su amiga. El 23 de abril de 1989, Alfredo recogió a sus hijos de una kermés en la escuela y los llevó a casa de Claudia, en donde ella y Castaños
entablaron una acalorada discusión. Alfredo le reclamó sobre su amorío con el padre Ramón y manifestó su deseo de estar juntos de nuevo. Claudia, llena de ira, defendió al padre Ramón y desechó la idea de estar nuevamente con Castaños. Corrió a Alfredo de su casa, no sin antes decirle que lo lamentaría todo. Cerró la puerta e inmediatamente subió las escaleras para arropar a sus hijos y dormirlos, para después irse a dormir también. Unas horas más tarde, alrededor de las 4 de la mañana del lunes 24 de abril, Claudia fue despertada por intensas voces en su cabeza. Desesperada, llamó a su amiga Verónica Vázquez. Le dijo que las voces en su cabeza la atormentaban. Le decían que Mazatlán había caído, que había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Verónica le pidió a Claudia que se calmara y tratara de dormir, prometiéndole que iría por la mañana para ayudarla. Después de colgar, Claudia se quedó sentada por un rato en su cama. Poco después se levantó y fue a la cocina, en donde tomó 3 cuchillos. Eran alrededor de las 5 de la mañana, cuando los vecinos fueron despertados por gritos desgarradores. Claudia se abalanzó sobre la cama de Alfredo, su hijo menor de 6 años, y lo atacó con un cuchillo. Después, recostándose sobre su cama, le agarró la mano izquierda y se la amputó por completo. Alfredo gritó, lo que hizo que su hermana mayor, Claudia María, de 11 años, se despertara y corriera preocupada a la habitación de su hermano. Al llegar y ver aquella terrorífica escena, Claudia María intentó detener a su madre, pidiéndole que por favor parara. Mijangos cambió de cuchillo y corrió sobre su hija mayor, para posteriormente apuñalarla 6 veces. Herida, Claudia María logró salir de la habitación, aún suplicándole clemencia a su madre. Lejos de escucharla, Claudia Mijangos tomó el tercer cuchillo y fue hasta donde su hija Belén, de 9 años, para apuñalarla directamente en el corazón. Por último, corrió escaleras abajo para buscar a su hija Claudia María, quien se había desmayado en las escaleras, en donde nuevamente la apuñaló. Claudia, totalmente fuera de sí, arrastró el cuerpo de su hija mayor escaleras arriba y la colocó en el dormitorio principal. Según reportes, también intentó hacerse daño, sin tener éxito alguno. A la mañana siguiente, Verónica Vázquez llegó a la casa Mijangos para ver cómo se encontraba su amiga. Extrañamente la puerta de la casa estaba abierta, así que Verónica entró e inmediatamente dio un grito aterrador al ver pisos y paredes ensangrentados. Vázquez llamó a la policía y a Alfredo, el padre de los niños. Luego de caminar por la casa vio cómo en las paredes había huellas de manos y charcos de sangre en el piso. Al llegar la policía, encontraron el cuerpo de Claudia María en la habitación principal y el de María Belén en su habitación. Junto a ella estaba su madre con la ropa ensangrentada y un cuchillo a su lado. Los policías estaban horrorizados al ver aquella escena. Creyeron que se trataba del homicidio de una madre y sus hijos. Pero uno de los agentes tocó el cuello de Claudia buscando signos vitales. Al comprobar que la madre estaba viva, la despertaron para preguntar por lo sucedido. Sin embargo, tuvieron que trasladarla a un hospital, pues Claudia estaba en shock y aseguraba no recordar nada. Peritaje afirmó que en la escena del crimen había al menos 10 litros de sangre, la cual estaba esparcida desde la sala hasta las escaleras de la planta alta, y tras la recreación de los hechos, sentenciaron que el triple filicidio duró al menos 3 horas. 3 días después, Claudia despertó y se encontraba más estable, por lo cual la policía acudió al hospital para interrogarla. Sin embargo, ella solo respondía que la dejaran irse, que sus hijos estaban en la escuela y tenía que ir por ellos. Luego cambió su angustia diciendo que sus hijos estaban dormidos y que debía ir a darles de desayunar. También repetía que eran buenos niños y que nunca le habían dado problemas. En la cabeza de Claudia
Los asesinatos de sus hijos y la pelea con su esposo Alfredo nunca ocurrieron. Los agentes notaron que algo andaba mal con las declaraciones de Mijangos, así que ordenaron hacerle estudios psicológicos. Mientras tanto, las autoridades detuvieron a Alfredo Castaños, pues creían que él podría ser el culpable de los hechos. Más tarde Alfredo rendiría su declaración y diría lo que sabía. Un día antes, el 23 de abril, llevé a mis hijos a una kermés en la escuela y luego los llevé a casa de su madre. Discutimos y me fui. Ella en ningún momento fue mala con los niños, declaró Alfredo entre lágrimas. El interrogatorio y las investigaciones contra Claudia continuaron, y más tarde, aún declarando no recordar nada de lo sucedido, aceptó los homicidios de sus hijos. En su declaración, Claudia afirmó que fue obligada por una entidad diabólica que la poseía. Declaró que una voz en su cabeza le decía que matara a sus hijos, pues estos eran demonios que le impedían estar con el sacerdote Ramón. También declaró que el padre Ramón la manipulaba y trabajaba mentalmente para poseerla y hablarle telepáticamente, influyendo así en su divorcio y en el asesinato de sus hijos. Igualmente culpó a Alfredo Castaños, asegurando que también la trabajaba y manipulaba mentalmente para regresar con ella. Dijo que fue tanta la presión que no pudo contenerla y se descontroló. Claudia estuvo detenida 2 años en el penal de Querétaro, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes, tiempo en el que ella siempre hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. Más tarde, los resultados de sus estudios por fin llegaron. Claudia fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal, además de múltiples lesiones cerebrales y esquizofrenia. El psiquiatra Armando Fonseca concluyó que, en el momento del crimen, Mijangos no estaba en sus cabales y la declaró inimputable. Dado su estado mental, la justicia de Querétaro decidió no imponerle una condena de cárcel, sino una medida de seguridad. Por lo que en septiembre de 1991, Claudia Mijangos Arzac fue trasladada al área psiquiátrica del penal de Tepepan en la Ciudad de México, y fue sentenciada a 30 años dentro del Centro Femenil de Reinserción Social, ya que, en esa época, era la sentencia máxima por un delito de esa índole, recordando que no sería condenada a una celda, sino a un área psiquiátrica. Fue liberada el 24 de abril de 2019. A su salida, fue recogida por una supuesta sobrina y según reportes fue trasladada a una residencia psiquiátrica de la Ciudad de México, en donde su familia estaría al pendiente de ella. En la actualidad se desconoce el paradero de Claudia, y su casa en Querétaro continúa en completo abandono. Los vecinos han optado por levantarle una barda y mantenerla vigilada, pues constantemente había invasiones en la propiedad, de gente curiosa que llegaba a ver cómo era la casa, las huellas de aquel crimen y buscaban manifestaciones, provocando molestia e incomodidad entre los vecinos. Aún hoy, la casa 410 de la Hacienda Végil sigue siendo visitada por propios y extraños, pues aseguran que aunque ya no se puede entrar, se siente esa vibra tenebrosa, ese ambiente triste de 3 pequeños que un día se fueron a dormir y jamás despertaron.